Capítulo 22. Por aquellos días se notaba un movimiento inusitado en Yayagua y Uncía. Se aproximaba el carnaval y todos se disponían a la celebración del festival con gran ahínco. Las tiendas de comercio aparecían repletas de los artículos más usados en tales ocasiones. Veíanse colgadas de las puertas y las paredes polleras de vivos colores y de finas y lucientes telas, mantillas bonitísimas a cuya vista llameaban los ojos de las cholas, botines de mujer atiborrados de filetes y otros adornos no siempre de buen gusto, máscaras y caretas que provocaban la admiración de los chicos. En fin, un mar de cosas que atraían diariamente a los grupos de transeúntes. En los umbrales de la tenducha se veían canastas y palanganas pletóricas de cascarones llenos de agua de colores y montones de harinas coloradas, verdes o blancas, adminículos indispensables en aquellos lugares para pasar un buen rato. Los confites campeaban por todas partes, los mercachifles ambulantes vagaban por una y otra dirección, llevando en los brazos y hombros sus bultos de útiles dijes que deshacían en las calles para enseñarlos a los pasajeros. Fabricábase con afán una gran variedad de bebidas alcohólicas de pésima calidad, pero de colocación segura. Las chicherías competían en abundancia y suciedad. En las empresas mineras se disponía la itanca. A todo esto, el robo de estaño en las minas tomaba también mayor incremento. El rescate entraba en su mayor actividad. Los mineros cuya flaca bolsa no les permitía nada para hacer debidamente la fiesta, recurrían al medio usual de sacar cuanto metal podían de las minas, veneros y conchas, para realizarlos a bajo precio y de este modo proveerse de recursos. Diariamente se descubrían los robos y la policía estaba atestada de hombres y mujeres desarrapados que habían sido sorprendidos en sus ilícitas tareas. La administración de Yayagua impuso que se redoblase la vigilancia de los serenos en vista de las cosas que pasaban. Una noche, dos de estos, que estaban apostados en el camino de Viluyu, que era el más frecuentado por los ladrones, lograron distinguir a lo lejos una tropa de hombres y animales que se alejaban presurosamente. Corrieron entonces en su alcance, pero al aproximarse a una de las rigurosidades del cerro, salió de allí una detonación que los detuvo. Estaba visto que allí había gente dispuesta a defender el paso. Los serenos a su vez hicieron fuego en esa dirección y al momento les contestaron nuevos tiros de rifle. Y como uno de estos silbase a los oídos de uno de los serenos, éste emprendió precipitada fuga, debiendo hacer lo mismo su compañero. Al día siguiente se hicieron las pesquisas del caso. En el punto de donde salió la primera detonación y a donde tiraron los serenos había manchas de sangre, lo que indicaba que uno de los defensores del robo había sido herido. Luego halláronse algunos sacos de metal desparramados en el trayecto que los ladrones dejaron al huir, pero nada más. Los rastros se perdían en el pueblo de Uncía y no hubo manera de descubrir el resto del robo. Aquel mismo día, Emilio recibió la noticia de que el joven Lucas estaba malherido en Yayagua e inmediatamente se dirigió allí. Efectivamente, Lucas había sido herido por la noche. Él y otro compañero que habían seguido los pasos de los serenos se apostaron en un lugar apropiado para impedirles el paso y en esta posición provocaron el incidente. Una bala de Winchester tocó a Lucas cerca a la oreja, interesándole una porción del cuero cabelludo. Cuando Emilio, después de la fatigosa marcha, llegó a la casa del minero Melgarejo, donde se aislaba Lucas, hállolo rodeado de varias mujeres y peones, y más pálido de lo que ordinariamente lo era. A duras penas y a fuerza de comprimir la herida con el algodón quemado, habían los compañeros del herido conseguido estancar la sangre. Lucas se mostraba muy tranquilo, pero Emilio consideró indispensable llamar al médico, y él mismo fue en su busca. Cuando bajaba la pedregosa y larga pendiente, se encontró con Martín. Este subía al cerro a la cabeza de varios policías. Me han comisionado, le dijo, para hacer practicar una requisa en las casas próximas a la Blanca con motivo del robo de anoche. Hola, me alegro. Anda pues y ojalá encuentres lo que buscas. Emilio, de buena gana, habría querido hablar con Martín sobre lo que ocurría, pero la presencia de los policías se lo impidió.
Despidiéronse pues los dos amigos. Emilio continuó el descenso a la carrera y Martín siguió ascendiendo lentamente por la cuesta en dirección a las minas. Efectivamente, con motivo del robo audaz de la noche anterior, la administración de Yayagua había destacado diferentes comisiones con objeto de hacer algún descubrimiento, y una de ellas se le encargó a Martín. Este pensaba en sus adentros que seguramente Lucas no era extraño al incidente, y cuando se encontró con Emilio, acabó de confirmarse en sus conjeturas. De todos modos, Martín estaba dispuesto a cumplir con su deber. Llegaron al grupo de cabañas denunciado como uno de los lugares en que se ocultaban los metales robados. Martín penetró en todas ellas y las hizo registrar minuciosamente, pero no hallaron nada de lo que buscaba. Entre estas casas estaba la del minero Melgarejo. Allí Martín vio a Lucas, estaba afuera, sentado al sol en el suelo, con las piernas estiradas, con la cabeza vendada y el rostro intensamente pálido. Saludáronse. Lucas se levantó por un momento y enseguida volvió a extenderse en tierra. Y en esta actitud estuvo contemplando la inspección que se hacía de las casas. No parecían Melgarejo ni su mujer, y solamente se mostró presentación en el umbral, invitando con cierto desgarbo a entrar en la habitación a Martín y a los policías. Nunca había visto Martín en las minas otra mujer más linda y mejor plantada. Presentación era una muchacha rolliza, de aire altanero, de ojos provocativos y de facciones graciosas en sumo grado. Pero Martín no estaba en situación de embobarse con estas contemplaciones, y más bien, apartando la vista de la linda moza, hizo que se practicase un detenido examen de la casa. Aquí tampoco había nada sospechoso. Después de mucho hurgar, salieron los policías con las manos vacías. Presentación, parada junto a la puerta, sonreía cambiando miradas de inteligencia con Lucas. Martín sorprendió una de estas miradas y no quedó muy satisfecho, pero disimuló. Luego, antes de retirarse, dijo a Lucas: ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Alguna avería? Me rompí la cabeza. ¿Cómo así? Una casualidad. Uno de los policías dijo por lo bajo a Martín: Seguro que este es el herido de anoche. Es un ladrón. Presentación alcanzó a oír estas palabras, y al momento lanzó sobre el policial una salva de dicterios. Hablaba en quechua, haciendo encantadoras muecas, y de su linda boca salían nombres de varios animales para calificar al policial, como los de perro, cerdo, pollino, carnero. Los policías se indignaron, y como el aludido dijese que se estaba faltando a la autoridad, Presentación empezó a burlarse sin ninguna consideración, ni aun por Martín. Aflautada la voz, ponían las manos en actitud suplicante y miraba tristemente diciendo, siempre en quechua: Jesús, santo varón de castos oídos, gran señor al que hay que respetar, perdóname por lo que te he dicho, por lo que te voy a decir. Cállate, presenta, exclamó Lucas de mal talante, y sólo entonces interrumpió la chola su jerigonza y se metió a la casa. Lucas dijo, dirigiéndose a Martín: Dispénsela usted, estas mujeres son muy malcriadas. Cuando regresaban, después de la infructuosa inspección, uno de los policías dijo a Martín: Yo, señor, en lugar de usted, la hago cargar a esa mujer al calabozo. Los demás hicieron coro: ¡Qué mujer más insolente! Si su querido no lo hace callar, nos come a todos. Debe ser una grandísima. Se debe dar parte de esto a la administración. Mientras tanto, aún se distinguían claramente las notas de una voz y risa argentinas y vibrantes que venían desde la altura. Era Presentación que, hablando con Lucas, comentaba a voz en cuello el incidente. A Martín, en vez de causarle mayor disgusto la ocurrencia de la chola, más bien había acabado por divertirle. Luego regresaba soberanamente impresionado con una noticia, la de que Presentación era la querida de Lucas. Los policías regresaban mohínos. De lejos ya divisaron al doctor y a Emilio, que llegaba a la casa de Melgarejo. ¿Qué irá a hacer allí el médico?, dijo uno de ellos. Pues a curar al niño. Pero si él no es de la compañía, ¿qué le importa eso al doctor? El policía maltratado por Presentación exclamó: Es un escándalo que el médico de la compañía vaya a curar a los que lo perjudican. De eso también hay que dar parte.
Estas y otras cosas se decían los policiales, seguramente con la intención de que Martín tomase la debida nota para dar su informe a la administración. Las suspicacias, los chismecillos, aun las calumnias se iban trayendo a cuento en todo el trayecto. No parecía sino que querían enseñar a Martín la manera de dar un informe compuesto de cuentos y de baja extracción. Pero Martín, muy distante de acoger semejantes presunciones, no decía nada y se limitaba a caminar pensativo y silencioso. En Cancañiri se despidió de ellos y continuó a Catavi. Era ya entrada la noche cuando Martín llegó a Catavi. Comían. El gerente, después de escuchar la relación del joven, invítóle a ocupar un asiento. Estaban sentados a la mesa, además del gerente y su esposa, Micaela, todos los empleados de alta jerarquía de la empresa. Departían sobre la producción del estaño, las cotizaciones de las acciones de Yayagua, los contratos, las innovaciones que era preciso hacer en la compañía y otros temas análogos. Era la charla diaria. Mas cuando Martín dio su informe, volvieron al asunto referente al robo del que ya se había ocupado anteriormente. Es el colmo de la audacia que se ataque a bala a los serenos de la compañía, decía uno. ¡Salvajes!, repitió por 1ª vez el contador. Yo los mataría a azotes. Me figuro, dijo el gerente, que hay gente chilena metida en esto. ¿Por qué, señor?, exclamó casi en son de protesta el contador, que, como el gerente era chileno, porque la gente boliviana es muy tímida, no es capaz de aventurarse en tales desmanes. En cambio, ya sabemos lo que es el roto. Es de lo más desalmado y valiente, no teme nada. El contador se sintió satisfecho. El gerente añadió: no nos conviene traer aquí a gente chilena. Pervierte a la gente y de un momento a otro puede ocasionar un conflicto serio. Es así, dijo otro comensal. Los bolivianos son poco avisados. No saben, por ejemplo, ni lo que es una huelga. El otro día había un grupo de peones entre los que estaba un roto hecho un doctor, tratando de explicarles eso. Hablaba contra los patronos y decía que en Chile no se les aguanta. Ya ven ustedes. Pero la verdad es que aquí los trabajadores bolivianos saben robar. ¿Y cómo lo harían los otros? Mucho más. No se pararían en nada. Los bolivianos solamente son rateros. Se contentan con poco, no asaltan ni matan. Pero traiga usted a los otros y verá cómo nos revientan. El ingeniero de la empresa desvió la conversación hablando al gerente sobre el nuevo ingenio de Catavi. Todos callaron para oírle. El ingeniero era inglés y se expresaba con mucha deficiencia en castellano, pero tratándose de la indicada construcción era infatigable para hablar, y aunque se cortase a cada momento, ensartaba en una mezcla de inglés y castellano frases cuya significación escapaba a todos, incluso a él mismo. Tal en esta ocasión se puso a hacer una exposición intrincada sobre la mejor disposición de la maquinaria del ingenio. Continuamente se detenía buscando algún vocablo que alguno de los comensales se veía obligado a indicarle. Otras veces se enrollaba tanto que sin poder salir al paso, variaba el asunto e iba a otra instalación. Sin embargo, todos parecían escuchar con atención la disertación del ingeniero, y únicamente la esposa del gerente daba muestras de impaciencia, pues se movía continuamente en su asiento, daba bostezos o suspiros, llamaba a los criados y hacía otros gestos de mortificación. Doña Micaela estaba en un sudor, se le iba y otro le venía, pensando en su hijito Benjamín, que se hallaba enfermo desde hace algunos días. El médico no parecía hasta aquella hora, y doña Micaela rabiaba por esto. ¿Qué interés podía tener para ella eso de oír hablar sobre cotizaciones, producción, contratos, robos, maquinaria y otros temas que eran tan del gusto de su esposo y de los otros comensales? De pronto, interrumpiendo al ingeniero, que estaba más que nunca engolfado en describir un motor de 200 caballos, doña Micaela exclamó: ¿qué tierra está tan llena de dificultades? El ingeniero se calló, mirando con sorpresa a doña Micaela. Pues hasta esta hora no puedo conseguir al doctor y entre tanto no sé qué hacer con Benjamín. ¿Está muy grave Benjamín?, preguntó alguien. No, dijo el gerente. El doctor dice que la enfermedad del niño es cosa leve y pasajera. ¿Pasajera?, remedó doña Micaela. Es que el doctor no nos hace caso. Figúrense ustedes que ayer, después de ver al niño, me dejó con mucha flema. Señora,
Esto no vale la pena de visitar cada día al niño. Pues el doctor sabe lo que hace, dijo el gerente. Pero yo le dije que me hiciese el favor de venir también hoy, y ya ven ustedes que hasta ahora no aparece. ¡Qué falta de cortesía!, exclamó el contador. El gerente, que parecía dispuesto a defender al médico contra las recriminaciones de su esposa, dijo: El doctor debe andar ocupado. Quizá ha pasado algún accidente en las minas. En las minas, repitió doña Micaela. ¿Los peones valen más que nosotros? Martín dijo que efectivamente había visto al doctor por la tarde en las proximidades de La Blanca. ¿No ves?, dijo el gerente a su esposa. Esta repitió indignada: ¿Los peones valen más que nosotros? Cuando tomaban el café, se anunció al médico. Doña Micaela se levantó inmediatamente de su asiento para ir al encuentro del doctor y conducirlo a la habitación del niño enfermo. Pero muy luego la señora volvió a presentarse, seguida del médico, a quien se le invitó también un asiento y una taza de café. ¿Y qué tal, doctor? ¿Hay muchos enfermos?, dijo el gerente. Pocos. Su niño ya está bien. ¿Y en las minas no pasó ninguna desgracia? Ninguna que yo sepa. Pero sé que usted estuvo por la tarde allí, efectivamente. Pero fui a ver a un averiado que no es de la compañía. ¿Quién?, preguntó doña Micaela, abriendo tamaños ojos. Un muchacho. Y como si el doctor no quisiera entrar en más explicaciones, preguntó: ¿Y por acá hay novedades? Ninguna. La novedad es la del robo de anoche a mano armada, exclamó el contador. Y, a propósito, exclamó el gerente en tono festivo, oigamos al doctor. Ya aquí todos hemos dado nuestra opinión sobre la mejor manera de evitar el robo. El señor Scott es partidario de hacer un sistema de instalaciones que no dejará sacar ni una brisca de estaño. El señor Rivera considera más eficaces los azotes. Otros señores juzgan que se debe cuadruplicar al personal de la policía. ¿Y usted qué opina, doctor? Supongo que no nos propondrá algún medicamento. El médico, siguiendo el tono del gerente, contestó: Los trabajadores dicen que si se les tratara bien, no robarían. Dicen que los patronos abusan. Salvajes, gritó el contador. Raro que no digan que más bien son los patrones los que roban. Uf, no solo que lo dicen, sino que están íntimamente convencidos de eso. Habráse visto. Pero, ¿acaso no se les trata bien?, exclamó el gerente. Desde luego, esta empresa paga mejores salarios que las otras. No es suficiente. Los obreros se quejan de sus viviendas. Los más viven en cuevas. Asimismo, de las condiciones de trabajo, es un trabajo mal organizado. Lo propio de su alimentación y vestidos. Son artículos malos y que, si no lo son, están por encima de sus recursos. Es por eso que los obreros quieren mejorar su situación, aunque sea robando. Salvajes, repitió el contador. Yo no acepto nada de eso. El obrero, por mucho que se le trate bien, seguirá robando, porque el instinto del robo está en su sangre. Porque roba por vicio, porque roba por aquello. ¿Qué es? Atavismo, dijo uno. Justamente. El médico y otros rieron. Señor Rivera, a seguir la tesis de usted, vendríamos a parar a la conclusión de que la Tierra no es sino lo que dice Lord Byron, una gran caverna de ladrones. Se levantaron de la mesa. El contador continuó aún vociferando contra los obreros ladrones y detuvo al médico que quería irse. La verdad es, doctor, que sus compatriotas son demasiado exigentes. Nosotros traemos aquí los capitales, la civilización. Queremos implantar grandes industrias y no se reconoce. ¿No es esto ser salvaje? El doctor, sin abandonar su calma, contestó. ¿Y por qué traen ustedes sus capitales y su civilización? ¿Es por algún fin altruista? ¿No es por aprovecharse de eso ustedes mismos? ¿Acaso ustedes están impulsados por un móvil humanitario? El interés, la conveniencia, nada más, señor Rivera. Bueno, sea cual fuere el móvil, pero el hecho es ese. Nosotros venimos a contribuir al adelanto del país. Convenido. Pero también existe este otro hecho. Con ese adelanto y todo, el obrero aquí se halla tan mal o peor que antes. Doctor. La verdad, señor Rivera, usted no traen aquí la felicidad aunque traigan la civilización. Felicidad y civilización no son sinónimos.
La situación del obrero boliviano sigue y seguirá siendo pésima, lo que, por otra parte, no es tan admirable si se tiene en cuenta que este es un país de salvajes. Lo admirable es que en el país de usted, que se da de más civilizado, pero no digo su país, más lejos aún, los mismos países que marchan a la cabeza de la civilización mundial como Inglaterra o Norteamérica, son también aquellos en que el obrero está en peor situación, ¿no es cierto? El médico se despidió del contador y se fue acompañado de Martín, que le había estado oyendo, no poco sorprendido.